Queremos evaluar la integral indefinida. Observe que nuestra integral contiene potencias de la función secante y potencias de la función tangente. Cuando tenemos una integral que se ajusta a esta forma, hay dos estrategias principales. Una estrategia es cuando el exponente en la función secante es par, que no es nuestro caso, y la segunda estrategia es cuando el exponente en la función tangente es impar, que es lo que tenemos. Sigamos adelante y repasemos ambas estrategias. Primero, como mencionamos en nuestro caso, porque tenemos un poder extraño de tangente, queremos guardar un factor de tangente secante, y luego convertir los factores restantes a secantes. Queremos hacer esto porque vamos a dejar que sea igual a secante x. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual a secante x tangente x de x. Esta es la razón por la que necesitamos guardar un factor de secante x tangente x. Pero mientras estamos aquí, revisemos la otra estrategia que no se aplica en este ejemplo. Si el poder de la secante es par, ahorraríamos un factor al cuadrado de la secante y convertiríamos los factores restantes en tangentes. Haríamos esto porque te dejaríamos igual a la tangente x y, por lo tanto, el diferencial u sería igual a la secante al cuadrado x de x. Pero nuevamente en nuestro caso, debido a que tenemos una potencia impar en la función tangente, vamos a guardar un factor de secante x tangente x. Para mostrar esto, reescribamos esto, vamos a factorizar un factor de secante y tangente, y escribirlo junto a dx, lo que nos dejaría con secante al cuadrado x veces tangente a la 4x. Y luego multiplica el factor de secante x tangente x que vamos a guardar. La razón por la que voy a hacer esto es que te dejaremos igual secante x. Y, por lo tanto, el diferencial u será igual a secante x tangente x de x. Observe que usando estas sustituciones, si dejamos u igual a la secante x, esto sería u cuadrado. Y si el diferencial u fuera igual a secante x tangente x de x, todo esto es solo diferencial u, dejándonos con tangente a la 4x, que ahora escribiremos en términos de secante y luego en términos de u. Podemos escribir tangente a la 4x en términos de secante, usando el hecho de que la tangente al cuadrado x es igual a la secante al cuadrado x menos 1. Pero debido a que tenemos 4 factores de tangente, en realidad tendremos la cantidad secante al cuadrado x menos 1 cuadrado. Entonces ahora podemos escribir esto como la integral de secante al cuadrado x. Y luego nuevamente, en lugar de la tangente a la 4x, tendremos secante al cuadrado x menos 1 cuadrado. Y luego todavía tenemos nuestra secante x tangente x de x. Pero ahora podemos escribir esto en términos de usted. Esto sería u cuadrado, sería la cantidad u cuadrado menos 1 cuadrado, y todo esto sería diferencial u. Entonces, una vez más, tenemos u al cuadrado multiplicado por la cantidad u al cuadrado menos un diferencial al cuadrado u. Ahora vamos a cuadrar esta cantidad y luego multiplicarla por u al cuadrado. Entonces tendremos u al cuadrado menos 1 veces u al cuadrado menos 1. Entonces tenemos una integral de u veces al cuadrado, tenemos u al 4 grados, menos u al cuadrado, menos u al cuadrado. Eso es menos 2 u al cuadrado, y luego más 1. Y ahora distribuiremos la u al cuadrado. Entonces tendremos que ir al 6 menos 2 al 4. Más u al cuadrado. Y ahora podemos integrarnos usando la regla de poder de la integración. Entonces, tendríamos el séptimo dividido entre 7, menos 2 veces el quinto dividido entre 5. Más u al tercero dividido por 3, más c. Y ahora para el último paso, sustituiremos la secante x por u. Entonces esto sería 1/7 secante a la 7 más x. Menos 2/5 secante a la 5 ta x. Secant to the fifth x. Más 1/3 de secante a la tercera x, más c. Secant to the third x plus c. Este sería nuestro antiderivado.
Entonces, esta sería nuestra estrategia cuando el poder de la función tangente sea impar. Espero que hayas encontrado esto útil.